Paul McCartney ha mantenido un nombre muy conocido en la industria del entretenimiento debido a su participación con The Beatles. Este fue un grupo que compartió con personas como John Lennon, con quien también compartió algunas relaciones turbulentas, ya que no estaban de acuerdo en varios temas. Esta ruptura había llevado al fin del grupo, llevando a estas leyendas a emprender proyectos en solitario. Sin embargo, a Paul le dolió cuando se enteró de la trágica muerte de Lennon, lo que le hizo lamentar los tiempos que estuvieron separados debido a sus desacuerdos. Pero uno se preguntaría cómo comenzó todo para estos dos. Bueno, acompáñanos mientras te llevamos por la vida y luchas de Paul McCartney. Paul McCartney es probablemente uno de los músicos más icónicos que han pisado este mundo. Nació como James Paul McCartney el 18 de junio de 1942, en Liverpool, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora de James McCartney y Mary Patricia McCartney. Su padre era un vendedor de algodón, pianista y jugador de jazz aficionado que sentó gran parte de la base musical inicial de Paul. Su madre, Mary, era una comadrona que proporcionaba atención médica a las mujeres embarazadas. La tragedia ocurrió cuando su madre, Mary, murió de una embolia después de una mastectomía en 1956, cuando Paul tenía solo 14 años. El incidente fue realmente traumático para Paul y marcó gran parte de su composición, incluidos éxitos como Let It Be. Su educación inicial fue en la escuela primaria Stockton Wood Road, seguida de estudios en la escuela junior Joseph Williams. Era un niño inteligente, un ávido lector de literatura y un estudiante brillante de arte. En 1953, se presentó y aprobó el examen de más de 11 años que lo calificó para un lugar en la Liverpool Institute High School for Boys. Fue en esta escuela donde Paul desarrolló un inmenso amor por la música y la escritura. Fue en esta escuela donde Paul conoció a George Harrison, quien se convertiría en su futuro compañero de banda con los Beatles. Paul era bueno académicamente, pero tenía una fascinación particular por actividades creativas como el arte y la música, y por lo tanto a menudo escribía poesía y hacía bocetos. Jim McCartney era un padre muy sensible que animó las inclinaciones musicales de su hijo y le regaló su primer instrumento, una trompeta, en su 14º cumpleaños. Sin embargo, pronto cambió a la guitarra porque se dio cuenta de que le permitiría cantar y tocar al mismo tiempo. La influencia de su padre como pianista también lo ayudó a desarrollar un amor por las melodías y armonías que se convertirían en un sello distintivo de su composición. El interés de Paul por la música creció en el periodo posterior a la guerra, cuando los adolescentes británicos comenzaron a escuchar rock and roll estadounidense. Había sido influenciado por las voces de Little Richard, Elvis Presley y Buddy Holly. En 1957, en un evento de la iglesia, Paul conoció a John Lennon, y así comenzó una conexión instantánea entre dos amantes de la música, que eventualmente llevó a la fundación de lo que más tarde se conocería como The Beatles. El padre de Paul introdujo la música en su vida, y su madre le dio un espíritu acogedor, combinándose ambos para formar la base de la sensibilidad y versatilidad que se convirtieron en características de su carrera. A través de su educación y primeras influencias, Paul McCartney fue enseñado y alentado a desarrollar las habilidades y la pasión que finalmente lo convertirían en la pieza central de una de las bandas más influyentes de la historia. El evento más traumático de su infancia fue cuando su madre, Mary McCartney, murió de una embolia después de una cirugía por cáncer de mama en 1956. Para el entonces Paul, de 14 años, el evento fue un incidente repentino y devastador. Su madre había sido un fuerte pilar en su familia y su muerte realmente agitó las emociones y creatividad de Paul. Más tarde vertió toda esta pena en la composición de canciones, y esto se puede notar especialmente en la canción Let It Be de los Beatles, cuando se refiere a su madre con las famosas líneas When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. En julio de 1957, Paul conoció a John Lennon en la fiesta de la iglesia parroquial de Woolton en Liverpool. John estaba actuando con su banda, The Quarrymen, un grupo que toca tanto música folk tradicional como rock and roll temprano. Paul tenía solo 15 años en ese entonces, y fue presentado a John por un amigo en común, Ivan Vaughan. Cuando lo presentaron a John, inmediatamente conectó con él, no solo por su talento musical, sino también por ese toque de carisma rebelde. Después de la actuación de John, Paul tomó la guitarra y comenzó a tocar una versión de 20 Flight Rock de Eddie Cochran. Tenía a John hipnotizado. En menos de una semana, John le pidió que se uniera a The Quarrymen. Su colaboración despegó casi de inmediato, ya que Paul y John se encontraron componiendo con una especie de química única.
Pronto comenzaron a escribir canciones juntos, a menudo reuniéndose en las casas del otro y produciendo lo que se convertiría en el distintivo dúo de compositores Lennon-McCartney. Comenzando con versiones de sus éxitos favoritos de rock and roll, pronto se encontraron escribiendo material original. Estas primeras canciones sentaron las bases de lo que se convirtió en el legendario repertorio de The Beatles. Con el tiempo, los Quarrymen admitieron nuevos miembros, entre ellos George Harrison, un conocido de Paul de la escuela. La aptitud de George para la guitarra y su interés por el rock estadounidense lo convirtieron en una sensación instantánea entre sus compañeros de banda. Para cuando pasó algún tiempo, los Quarrymen se convirtieron en una banda de rock. Para 1960, por ejemplo, el nombre finalmente se había cambiado oficialmente a los Beatles. Los primeros años estuvieron llenos de lucha, ya que a menudo tocaban en clubes pequeños, especialmente en Hamburgo, Alemania, donde tocaban durante horas en condiciones precarias. Estas experiencias agudizaron sus habilidades musicales y fortalecieron su camaradería. La formación de los Beatles se completó con la incorporación del baterista Ringo Starr en 1962. La banda comenzaba entonces a ganar seguidores locales en Liverpool y más allá. Las habilidades de escritura de Paul y John aún estaban en una etapa embrionaria cuando su talento llamó la atención del manager Brian Epstein, quien sería fundamental para asegurar el primer contrato discográfico del grupo. Love Me Do fue uno de los primeros éxitos en las listas que los lanzó en el camino hacia la fama internacional y convirtió a Paul y a los miembros de su grupo en leyendas en el mundo de la música. Sin embargo, pronto comenzaron a verse envueltos en la serie de rumores que suelen rodear a las celebridades. A lo largo del tiempo surgió la afirmación de que Paul McCartney murió en un accidente de coche en 1966 y fue reemplazado silenciosamente por un doble. Surgiendo primero a finales de los años 60, esta leyenda urbana ha continuado fascinando a fans y teóricos de la conspiración hasta hoy. El rumor comenzó en 1969 cuando un estudiante universitario de Detroit llamó a un programa de radio local con una teoría de que Paul McCartney murió en un accidente de coche en 1966. Según la teoría, The Beatles y su gestión decidieron ocultar la muerte de Paul al público para evitar traumatizar a su base de fanáticos. Supuestamente lo reemplazaron con un tal William Campbell, un músico talentoso que se había sometido a cirugía plástica para parecerse a Paul. Como si eso no fuera suficiente, para avanzar en esta teoría, algunos creían que los Beatles habían dejado pistas sutiles en sus álbumes, insinuando la muerte de Paul, y casi parecía como si la banda estuviera intentando comunicar la verdad encubiertamente al público. Uno de los supuestos indicios más famosos está en la portada de Abbey Road. La imagen de la banda cruzando la calle fue interpretada por los fans como una procesión fúnebre. John Lennon, de blanco, es un sacerdote. Ringo Starr en negro es un doliente. George Harrison en denim es un sepulturero. Y Paul, que está descalzo y fuera de paso con los demás, es el cadáver. El hecho de que Paul, conocido por ser zurdo, estuviera sosteniendo un cigarrillo en su mano derecha, avivó las llamas, ya que algunos fanáticos sentían que esto probaba que el hombre en la portada no era realmente Paul. A pesar de todas estas especulaciones, los Beatles negaron repetidamente el rumor. Sobre todo, era absurdo e irritante para Paul McCartney. Le preguntaron sobre la afirmación durante una entrevista con la revista Life en 1969, y él dijo: «Los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados. Sin embargo, si estuviera muerto, sería el último en saberlo». Él sí. Eventualmente, la conspiración de que Paul está muerto se desvaneció, pero no antes de dejar su marca en la cultura popular. Algunos fanáticos todavía disfrutan escuchar pistas ocultas en canciones y álbumes de los Beatles, pero la mayoría considera el rumor como un curioso artefacto de la historia del rock, un testimonio de la influencia cultural de la banda más que de un misterio real. Para Paul McCartney, el rumor simplemente añadió una capa más de intriga a su ya legendaria carrera, convirtiéndolo casi en una figura mítica mientras aún estaba vivo. Sin embargo, la muerte de su manager, Brian Epstein, en 1967 marcó el comienzo de conflictos internos y, en última instancia, la disolución de la banda. Es uno de los llamados Quinto Beatle, quien gestionó, dirigió y aprovechó los talentos de los Beatles desde casi la completa oscuridad hasta el estrellato musical. Epstein se encargó de las negociaciones comerciales para los Beatles, organizó giras y mantuvo unida a la banda. Su repentina muerte por sobredosis de drogas encontró a la banda en una encrucijada confusa cuando las tensiones ocultas entre los miembros de la banda habían estado empeorando. Sin Epstein para ejercer una influencia moderadora, los Beatles no pudieron superar las presiones de la fama,
las decisiones comerciales y las diferencias creativas que los estaban desgarrando. Después de la muerte de Epstein, los Beatles intentaron autogestionarse, pero todo lo que resultó de los intentos de llenar el vacío en la gestión fueron desacuerdos. El grupo contrató a Alan Klein para el lado comercial, pero Paul McCartney no confiaba en él y quería utilizar a su suegro, Lee Eastman. Este desacuerdo sobre la gestión empeoró las cosas, y los miembros de la banda, y más importante aún, Paul y John Lennon, se distanciaron mucho más. Para 1969, las tensiones dentro de la banda finalmente llegaron a un punto crítico. John Lennon, con interés en su trabajo en solitario y su relación personal con Yoko Ono en su punto más alto, se retiró del grupo. En una reunión privada, Lennon dijo tan pronto como en septiembre de 1969 que estaba dejando The Beatles. Esta noticia, sin embargo, el grupo acordó no hacerla pública por el momento, en parte porque las negociaciones comerciales aún estaban en curso. De todos modos, la salida de Lennon simbolizó el final del grupo, ya que para entonces sus diferencias personales y creativas no podían reconciliarse. Sin el manager para guiarlos y con Lennon decidiendo irse, al grupo le resultaba difícil mantenerse unido. Ya habían hablado sobre proyectos en solitario en los que cada uno trabajaría en sus proyectos de manera independiente. George Harrison sentía que estaba a la sombra del dominio compositivo de Lennon y McCartney. Comenzó a trabajar en su material en solitario. Ringo Starr también empezó a considerar la vida fuera de los Beatles. Esta disfunción acumulativa finalmente colmó la paciencia de Paul McCartney. Sintió que era hora de tomar el asunto en sus propias manos. En abril de 1970 hizo su anuncio público sobre haber dejado a The Beatles con una entrevista en solitario que acompañaba su primer álbum en solitario, McCartney. Sobre todo, la decisión de Paul de dejar la banda fue dictada por las peleas internas del grupo, su insatisfacción con cómo se gestionaba la banda en ese momento y su necesidad de libertad creativa. El álbum en solitario, McCartney, fue grabado en secreto y fue un esfuerzo muy personal. El álbum reflejaba su potencial para actuar como multiinstrumentista. Él mismo podía tocar cada instrumento en este álbum. Recibió críticas mixtas en su lanzamiento original, pero tuvo un buen desempeño comercial, alcanzando el primer puesto en la lista de Estados Unidos de Billboard. Su segundo álbum, Ram, en 1971 fue acreditado conjuntamente a Paul y su esposa, Linda McCartney, y también fue aclamado por la crítica al consolidar su carrera en solitario. Empezando la banda Wings en 1971, encontró bastante éxito a lo largo de los años 70 con éxitos que incluyeron Band on the Run y Live and Let Die. Su carrera en solitario demostró sin The Beatles que Paul McCartney seguía siendo uno de los músicos más influyentes y exitosos del mundo. Después de su salida de The Beatles en 1970, Paul McCartney formó Wings en 1971 con su esposa, Linda McCartney, el guitarrista Denny Laine y el baterista Denny Seiwell. Pero no fue fácil hacer despegar a Wings. No fue lo mismo que el éxito instantáneo que Paul encontró con los Beatles. Este fue un comienzo un poco más lento. Las primeras actuaciones de Wings fueron en pequeños lugares y no estuvieron anunciadas. Su público no estaba familiarizado con el nuevo material. McCartney tomó la decisión consciente de no aprovechar su fama con The Beatles, ni siquiera tocando canciones de The Beatles en estos conciertos, queriendo que Wings triunfara por sus propios méritos. El primer álbum, Wildlife, tuvo críticas mixtas y un éxito comercial bastante modesto. Este álbum, al ser lanzado, fue criticado por los críticos, pero hubo fanáticos que esperaban más de McCartney después de su apogeo con los Beatles. A pesar de esto, Paul permaneció decidido a hacer de Wings una banda relevante y exitosa. Wings comenzó a tomar fuerza con el lanzamiento de su segundo álbum, Red Rose Speedway, en 1973, que contenía el sencillo exitoso, My Love. La canción encabezó las listas de Estados Unidos y consolidó a Wings como un acto respetable. Su gran éxito llegó más tarde ese mismo año cuando se lanzó Band on the Run, un éxito comercial y crítico. A pesar de las deplorables condiciones de grabación, el álbum fue un éxito comercial instantáneo con éxitos como la canción principal, Band on the Run, y Jet. El álbum alcanzó el primer lugar tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, y el grupo recibió varios premios con el álbum, incluyendo un premio Grammy de 1975 a la mejor actuación vocal pop de un dúo, grupo o coro. Wings continuó aumentando su popularidad durante los años 1970, con álbumes exitosos y sencillos de éxito dominando las listas de éxitos. Su álbum de 1975, Venus and Mars, incluyó el sencillo
Listen to What the Man Said, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. En 1976, Wings emprendió la gira fenomenalmente exitosa Wings Over the World, llevándolos finalmente a una audiencia masiva, consolidando su reputación como atractivo de conciertos. Aunque el público continuamente había pedido canciones de los Beatles, McCartney se resistió y trató de mantener la identidad de Wings separada de la suya propia. Wings continuó su rápido ascenso con Wings at the Speed of Sound en 1976, con éxitos como Silly Love Songs y Let 'Em In. Silly Love Songs fue uno de los éxitos más icónicos de McCartney después de los Beatles, alcanzando la cima de las listas y obteniendo una recepción crítica positiva. Más testimonio de sus habilidades en vivo, su álbum en vivo, Wings Over America en 1976, mostró el crecimiento y la popularidad de la banda. A lo largo de los años, Wings acumuló una variedad de premios, muchas nominaciones a los Grammy, así como un par de victorias. Estas contribuciones a la música rock despegaron tanto comercialmente como críticamente, a pesar de los primeros obstáculos. Al final, Wings se separó en 1981, pero para ese entonces ya habían alcanzado un gran éxito. Que Paul se negara a apoyarse en las canciones de los Beatles en los conciertos de Wings dice mucho de su dedicación y compromiso para establecer la identidad de la banda. Mientras los fanáticos ansiaban algún tipo de nostalgia, Paul estaba decidido a seguir adelante con tareas creativas. Tarde o temprano, su persistencia dio frutos, y Wings surgió como una de las bandas más exitosas de la década de 1970, colocándolo de inmediato de nuevo entre los iconos musicales. Por lo menos estos éxitos aliviaron la tensión de su relación difícil con Lennon. Una vez fueron dos amigos cercanos y compañeros de composición, para cuando el álbum blanco estaba en producción, la dinámica entre ellos había cambiado. La creciente relación de Lennon con Yoko Ono y el papel de liderazgo que McCartney había asumido, especialmente después de la muerte de su manager Brian Epstein, causaron tensión. A veces, Lennon chocaba con el perfeccionismo de Paul en el estudio, ya que a él le gustaba ser más experimental y libre, lo que causó una notable grieta. Esta tensión no pudo ser mejor ejemplificada que en la grabación de Let It Be en 1969. Las sesiones de la banda eran famosas por la tensión que provocaba discusiones frecuentes entre sus miembros. Estas sesiones finalmente le frustraron, ya que los intentos de McCartney de mantener unida a la banda y su actitud autoritaria le sacaron de quicio. Sintiendo que lo asfixiaban, Lennon comenzó a criticar públicamente el trabajo de McCartney, cuestionando su derecho al liderazgo. Ya no había más desacuerdos privados, pero estos problemas entre ellos comenzaron a mostrarse tanto a los fans como a los medios, como una creciente brecha entre ellos. Durante este periodo, la mayoría de las entrevistas dadas por los miembros de la banda insinuaban un problema dentro del grupo, y sus apariciones públicas delataban la distancia emocional entre Paul y John. Cuando en 1970, Paul anunció que dejaba a los Beatles, de hecho parecía que su relación con Lennon era irreconciliable. Lo más agrio de todo fue Lennon, quien sintió que Paul había hecho el anuncio demasiado rápido y que él y los demás deberían haberse hecho cargo de la historia de la banda. Esto provocó un intercambio público de comentarios sarcásticos, con Lennon desahogándose con los entrevistadores, e incluso en sus canciones, como How Do You Sleep, del álbum de 1971 de Lennon Imagine, que fue un ataque feroz a McCartney, lleno de insultos personales. A pesar de la amargura en la disputa pública, el tiempo permitió que las heridas sanaran. Con el pasar de los años, tanto Lennon como McCartney comenzaron a suavizarse entre ellos. Detuvieron las críticas públicas. Aunque lentamente reconstruyeron su amistad, nunca fue tan cercana como durante sus años con The Beatles. A mediados de los años 70 incluso pasaron algún tiempo juntos cuando McCartney visitó a Lennon en la ciudad de Nueva York, e incluso hubo rumores de una posible colaboración musical. Para el momento de la trágica muerte de Lennon en 1980, los dos se habían reconciliado algo. Aunque fue una relación complicada y a menudo intensamente conflictiva, tanto Paul como John finalmente encontraron aceptación el uno en el otro. Sus legados con The Beatles, algo para ser apreciado por ambos. Esperamos que este vídeo haya sido revelador y esperamos verlos en el siguiente.